verde, amarillo, rosado, blanco. En la naturaleza no solo encontramos variedad de colores, también encontramos estructuras. Mientras que unos animales resultan ser bastante diferentes, otros no tanto. A pesar de tener estructuras idénticas, el caballo rayado, o más bien la cebra, presenta un comportamiento y una composición genética distintos de los demás equinos, lo que hace que cebras y caballos, perros y lobos y tantos otros animales similares sean especies muy diferentes. En la actualidad se considera que dos animales son de la misma especie si pueden reproducirse entre sí y tener crías fértiles. Pero resulta que hay animales que pueden reproducirse entre sí, pero sus crías no son fértiles o a veces no tienen la misma vitalidad, pero sí que hay hay suficiente parecido genético como para que pueda darse esa reproducción y se formen híbridos. Eso ocurre, por ejemplo, entre los leones y los tigres. Ligre. Así se conoce la mezcla de un tigre y un león. Y esto no es exclusivo de los felinos. ¿Has oído hablar del cebralo? Es una mezcla de cebra y caballo. Todos esos animales que tienen algún tipo de compatibilidad reproductiva creemos que formaban parte del mismo grupo original y que luego con la diversificación sus ADN se han ido separando, se han ido diferenciando, tanto que ahora ya no son completamente compatibles para reproducirse, pero sí que queda un poquito de esa compatibilidad original. En el planeta tenemos 8 billones de especies potencialmente conocidas por la humanidad, lo que, según los científicos, aún no es mucho, ya que parece que sabemos más de las estrellas que de la vida en la Tierra. En una visita a centros de preservación, voy a ver cebras de cerca. Tengo algo para preguntarte, a ver si lo sabes. ¿Acaso son blancos con rayas negras o son negros con rayas blancas? Expertos me explicarán por qué existen animales tan parecidos. Vemos que los animales tienen muchas características similares y por eso los podemos agrupar juntos en la misma familia. Todo esto dentro de 30 segundos en Orígenes. Los que piensan que Sudáfrica consiste solo en safaris se equivocan. Viajé durante 6 horas entre la ciudad de Johannesburgo hacia Hotspur, región conocida por safaris, pero también con centros de conservación de especies conocidos como santuarios de animales. Estos santuarios, que no tienen nada que ver con los santuarios religiosos, se encargan de especies salvajes amenazadas por la caza, el maltrato e incluso el tráfico. En el HESC, Centro de Preservación de Especies, vine a visitar algunas de estas especies y lo verás todo esta temporada. Tenemos una hembra y un macho. Nuestra guía, Lingry Frensberg, que también es curadora de animales, aprovechó para contarnos un poco más de estos animales. Tenemos 2 cebras detrás de nosotras y están comiendo. ¿Qué es lo que suelen comer? ¿Comen pasto? Sí, las cebras comen sobre todo pasto o incluso hojas caídas, pero sobre todo pasto. En invierno les damos un suplemento de alfalfa. ¿Tienen un comportamiento similar al de los caballos en algún sentido? Sí, su comportamiento es muy parecido al de los caballos. También patean y muerden. Te creo. Son un poco más pequeños que los caballos ya que no crecen tanto. Dentro de los grupos de animales, lo que serían a nivel biológico podríamos hablar de familias, como podrían ser pues, los cánidos o los felinos o los équidos, los del grupo del caballo.
vemos que los animales tienen muchas características similares y por eso los podemos agrupar juntos en la misma familia, pero también tienen características que los diferencian y por eso los podemos identificar como especies distintas. Lo importante sería un poco ver de dónde han salido esas diferencias. Charles Darwin intentó hacer esto sin la idea de un creador. Al observar la naturaleza, se dio cuenta de que se producen más descendientes de los que hay espacio en el hábitat para que todos ellos sobrevivan. Darwin también observó que las especies más aptas transmiten sus genes y automáticamente sus características, creando variedad. A este proceso lo denominó selección natural. Si lo que hace la selección natural es eliminar a los organismos menos aptos en cada población, pero la misma especie tiene poblaciones en diferentes lugares con diferentes características en las que el organismo más apto es un poco diferente, ahí en realidad la diversidad se estaría manteniendo o se estaría como repartiendo. En algunos lugares tendríamos algunos organismos que son más aptos y en otro lugar tendríamos otro tipo de organismo que es menos apto. De todas maneras, Darwin tenía un problema para explicar el origen de las variaciones sobre las que actuaría la selección natural. Pero Darwin incluso trató de explicar las variaciones mediante la teoría de la pangénesis, que décadas después fue descartada. En 1900, los escritos de un científico contemporáneo de Darwin, el genetista Gregor Mendel, afirmaba que seres con genes diferentes, pero cromosomas iguales, se reproducen y estos genes se separan aleatoriamente, produciendo una generación con pequeñas variaciones genéticas. Son las hoy llamadas leyes de herencia genética. Cuando se tienen gametos de diferentes personas, si por ejemplo tomamos a los seres humanos, entre diferentes personas hay una mezcla de este material genético. Y con el paso de las generaciones, la variabilidad genética aumenta. En la ciencia, algunos dicen que uno de los principales campos de estudio de la biodiversidad es la propia naturaleza. Por eso, sigo con mi viaje por Sudáfrica. Dejé la región de Hoedspruit y crucé el país rumbo a Plettenberg. Aquí visito el Jukani. ¿Qué puedes contarnos sobre Jukani? Jukani es nuestro santuario de animales salvajes. Podemos decir que es un parque de depredadores, pero si miras a la derecha verás cebras y dirás, ¿de qué estás hablando? Parecen tranquilas e incluso se acercaron durante mi charla con nuestra guía. Están súper relajadas. No les importamos, son como, oh mira, humanos, voy a comer un poco más de pasto. Parecen tan relajados, pero nunca intentaré ponerles la mano encima porque no quiero que me muerdan. Y a ellas les gusta morder. Para evitar que nos muerdan y que las cebras no tengan contacto con nosotros, nos alejamos un poco. Sin embargo, en mi conversación con nuestra guía, Favor, ella nos cuenta curiosidades sobre cebras y caballos. Tienen una estructura similar, Sí, ¿no? tienen la misma constitución, el mismo tipo de casco, comen el mismo tipo de comida que el caballo. Corren y juegan como los caballos. Me encanta decirle a los niños pequeños que es un caballo con pijama. Así que sí, son muy similares a un caballo en muchos aspectos. Yo diría que una de las mayores diferencias es el tamaño, porque son notablemente más pequeños que un caballo. Así que siempre tendrán el aspecto de un caballo que no ha crecido bien, por así decirlo. Y su sonido es muy diferente al de un caballo. Sabemos el del caballo. Sí, pero las cebras son casi como si se rieran de ti, porque suena como... ¿En serio? Sí, suena como un caballo que se ríe. Así es como puedo describirlo, pero no tienen ese sonido de...
Incluso me hizo una pregunta curiosa. Tengo algo para preguntarte, a ver si lo sabes. ¿Acaso son blancos con rayas negras o son negros con rayas blancas? No sé, parecen tienen que ver más con el color de la sabana. Realmente están un poco sucios porque se revuelcan en el suelo, pero sí. Ese es su color natural. Sí, tienen un ligero tinte marrón, pero la vieja pregunta es siempre, ¿negro con blanco o blanco con negro? La respuesta es negro con rayas blancas. Wow, negro con rayas Mira, blancas. donde no hay pelo. Mira su nariz. No tiene pelo en la nariz, así que esa es la piel. En 2014, un estudio realizado por Tim Caro y un grupo de científicos demostró que las cebras habrían desarrollado rayas para evitar el aterrizaje de la mosca tsetse, que provoca graves enfermedades a las cebras y otros animales. Otra posibilidad sería la regulación térmica. El negro absorbe más calor, de modo que calienta al animal en el sol de la mañana. Y el color blanco refleja la luz, refrescando a la cebra en el sol de la tarde. Desde el punto de vista neodarwinista, esto se explica con el hecho de que las especies ya presentan variabilidad y solo sobreviven los más aptos, un proceso que tardaría millones y millones de años para ocurrir. Ese proceso es muy lento porque se debe a las casualidades, tiene que haber la coincidencia, la mayoría de las mutaciones van a ser perjudiciales, el animal que las sufre va a morir y ese proceso de adaptación va a ser muy lento, por eso hacen falta en la teoría de la evolución millones de años para que haya siquiera la posibilidad de que alguien pueda imaginar algo así. Sin embargo, si tenemos en cuenta que los animales fueron, según la Biblia, fueron diseñados por Dios, ese proceso no requeriría unos cambios aleatorios, no requeriría la casualidad, porque Dios podía haber puesto en los animales diferentes informaciones cuya puesta en marcha dependiera de factores ambientales. Aves, mamíferos, reptiles, la variedad es innumerable, sin mencionar las plantas. Al observar el mundo y su diversidad, parece que se necesita algún tipo de contribución externa. La teoría de Darwin explica los pequeños cambios, pero ¿será suficiente para explicar el origen de tantas especies? Y ahora estoy en Plettenberg, región costera de Sudáfrica. Aquí es donde está el santuario de vida salvaje, el Jukani. Y un animal en particular me llamó la atención, la hiena. Su cara es muy tierna. La verdad, realmente lo es. No sé si es por las orejas. ¡Son las orejas! Es verdad, tienes razón. Y es bastante grande. Realmente. No sabía que las hienas eran tan grandes. No, son enormes. Solo me di cuenta ahora viéndolas de cerca. Son enormes. Y las hienas tienen una muy mala reputación. Con una reputación entre las peores, las hienas están folclóricamente asociadas a los villanos. El propio filósofo Aristóteles describió a la hiena como una gran amante de la carne podrida. De hecho, las hienas están en la cima de la cadena alimenticia. Son fundamentales en el control de la población animal, además de ser extremadamente inteligentes. Esto hace que las hienas vivan bien en grupo y tengan estructuras sociales extremadamente complejas, en las que son dirigidas por una hembra en lugar de un macho. Estaba a punto de preguntarte eso. Tienen que estar en grupos, pero la hembra es la que lidera.
Realmente son más como los cánidos que como felinos, si lo pones así. Se parecen más a los perros que a los gatos. Pero otra cosa que les hace quedar mal vistos es el hecho de que tengamos dos hembras. Podemos ponerlas una al lado de la otra, pero no podemos ponerlas juntas, porque en una manada son las hembras las que mandan y si están juntas se pelearán hasta que solo quede una. Estaba a punto de preguntarte eso. Tienen que estar en grupos, pero la hembra es la que lidera. Sí, pero una manada de leones, por ejemplo, puede ser bastante grande, ¿no? Tendrá un par de leones machos, obviamente uno de ellos es el líder, y tendrá muchas hembras. Y ellas trabajan juntas para asegurarse de que todos tengan suficiente comida. Ellas cazan y se encargan de que nadie pase hambre, ¿verdad? Todos tendrán suficiente comida. Así que trabajan juntas como una manada, como equipo, son un equipo, son una familia, van a trabajar juntos. Existen al menos 3 especies de hienas: la hiena parda, la hiena rayada y la hiena manchada que vemos en Yukon. Todas presentan pequeñas diferencias. Y esas diferencias serían precisamente esas adaptaciones, serían esos cambios que le permiten al animal vivir mejor en un determinado ambiente que en otro, como puede ser un diferente color en el pelaje, como puede ser tener las orejas más grandes si vives en un lugar cálido, y ese mismo animal en otro lugar que hace más frío pues tiene las orejas más pequeñas. Esas similitudes en el caso de estos grupos de animales muy cercanos entre ellos podrían deberse a que tienen un antepasado común. En 1973, el famoso genetista y biólogo ucraniano Teodosius Dobzhansky dijo que nada en biología tiene sentido excepto la luz de la evolución. La frase no podría ser más cierta cuando analizamos lo que la mayoría de los biólogos dicen sobre la variedad de organismos, indicando que todos tienen una descendencia común. Sin embargo, una minoría ha observado algunas lagunas en el paradigma evolutivo. El evolucionismo, la cosmovisión evolucionista, dirá que todos provienen de un ancestro común, desde el árbol de la vida de Darwin. Entonces, con el tiempo, las ramas se diferenciaron y de ahí tenemos toda la diversidad que vemos hoy. Mientras que los creacionistas creemos que Dios creó los tipos básicos, que es la varaminología. En uno de los relatos de los orígenes, en el libro del Génesis, el autor utiliza la palabra hebrea min para describir especie. En Génesis capítulo 1, versículo 21 dice que Dios creó los seres vivos según su especie. La Biblia nos dice desde el principio que Dios creó distintos tipos de animales, que cuando crea las aves, los peces, los animales marinos, hay distintos tipos ya en ese 5.º día. En el 6.º día ocurre lo mismo, hay distintos tipos de reptiles, de animales domésticos, de animales salvajes. Pero luego esos animales muy probablemente se diversificaron. Dentro de cada uno de esos primeros tipos que Dios había creado, ha habido una diversificación, una adaptación a distintos ambientes. En otro contexto, en el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 15, la palabra min indica variedad de especies, demostrando que la Biblia ya se refería a unas especies que sufrieron algún tipo de variación. Todos esos animales que tienen algún tipo de compatibilidad reproductiva creemos que formaban parte del mismo grupo original y que luego con la diversificación sus ADN se han ido separando, se han ido diferenciando, tanto que ahora ya no son completamente compatibles para reproducirse, pero sí que queda un poquito de esa compatibilidad original. Algunos animales, por mucho que se hayan diversificado, siguen teniendo rasgos de los animales que tenemos en casa y parecen descender de un tipo básico de felino, como es el caso del caracal.
Cuando pasamos mucho tiempo con ellos, como en el caso de esta con su situación médica, siempre se interesa un poco más por lo que hacen los humanos y cosas así. La razón por la que anda arriba y abajo de su cerca es porque en la naturaleza lo más importante para ellos es proteger su territorio. Así que ella está protegiendo su territorio. A diferencia de los tigres, los caracales no necesitan un foso en su espacio, ¿no? No les gusta tanto el agua como a los grandes felinos. Son más como los gatos pequeños. Sí, le gusta tener agua para beber y no para nadar. El caracal puede medir 90 centímetros y pesar más de 18 kilos. Y por mucho que se parezca al gatito de casa, este es un verdadero cazador. Son muy conocidos por sus Las orejas. orejas. Es Sí. la principal característica, como un gato pero con las orejas Y con puntiagudas. esos mechones de pelo en la punta de las orejas. En realidad hay una historia que no es real, pero es una historia vieja. Y aunque no sea verdad, me gusta acordarme de ella porque es muy divertido pensarlo así. Según la historia, el mechón de sus orejas ayuda al caracal a saltar alto y mantener el equilibrio. Sin embargo, no es así, pero sí tienen la capacidad de realizar saltos extraordinarios. Estoy hablando de 3 metros en el aire. Pueden dar portentosos saltos verticales. Caracal, gatos. Cebras, caballos. Tienen en común el plan corporal e incluso algunos comportamientos. Según el darwinismo, si 2 individuos tienen una secuencia de ADN similar, habrán heredado esa secuencia de un ancestro desde hace millones de años. Porque es como decir, por ejemplo, que los animales están relacionados solo porque se parecen, que es básicamente lo que dice la evolución, allí en la cladística. La cladística es una parte de la evolución que relaciona a estos animales según ciertas características. Por lo tanto, si son más similares, se colocan más cerca, y a medida que surgen las características, las ramas se separan. Así que es un argumento puramente filosófico. No hay forma de probarlo. Sin embargo, observar la complejidad de los animales e inferir que fueron planeados es también un argumento filosófico. En la cosmovisión creacionista creemos que Dios creó, por ejemplo, el ancestro de los caballos y las cebras. Así que no estaba creando un árbol de la vida, sino más bien un bosque con varios árboles. Y luego, lógicamente, cada árbol se ramificó y dio origen a otras especies. ¿Cómo se convierten las moléculas en un sistema vivo? ¿Cómo se desarrolla esta diversidad? Si estamos abiertos a entender estas cuestiones, las evidencias ciertamente apuntan a una intervención, la intervención de un creador que hace que el universo exista y que transforma los sistemas complejos e irreductibles en vida. Hola, soy Ana López y si te gustó este video te invitamos a inscribirte para poder ver inclusive más de Orígenes aquí en Sudáfrica. Y si estás en busca de conocimiento, mira lo que tenemos para ti solamente dando clic en el link que aparece en la descripción.